Y voy a invitar a los protagonistas del próximo segmento, que nos vamos a referir a personalización de contenido para audiencias. Voy a invitar a nuestro moderador invitado, que es Werner Sitzmann, que es el director ejecutivo de la Asociación de Medios de Información de Colombia. Adelante, Werner. Y también a Aldana Valés, que es la ex directora de experiencia de audiencias de Gannett y USA Today, y a Claudio Cabrera, que es el vicepresidente de audiencias de Athletic de Estados Unidos. Los voy a invitar a que estén todos acá en el escenario, por favor. Aldana, Claudio y el amigo Werner va a coordinar este segmento. Las dos cosas. Presentar cualquier cosa. Primero presentar. Presentar acá. Sí, la podemos sacar. Si quieres. How many slides do you have? Sí, sí. ¿Lo tienes? Sí, sí. No, pero no la vamos a usar. Sí, pero convinimos que no la vamos a hacer. Sure. Pero lo vamos a hacer por mic. Yeah, cool. Bueno, un gusto estar compartiendo panel con ustedes. Aldana, Claudio, bienvenidos. Después de este recorrido que hemos hecho durante el día sobre evolución de producto con la tecnología, nos corresponde ahora hablar de personalización de contenido para audiencias. Y yo quería empezar por hacer un poco de historia con el tema. Pareciera que este tema de la personalización es algo que viene de la tecnología, precisamente, pero no es tan así. Yo tuve la oportunidad de participar durante muchos años de la evolución del periódico El Tiempo en Colombia, de un medio tradicional a un grupo de medios. Y cuando revisábamos la estrategia en el año 2001, 2002, y estábamos hablando de la estrategia ya multimedia, multiplataforma, ya teníamos el primer o el segundo sitio digital del continente. New York Times y El Tiempo fueron los dos primeros en el año 96. Pero en el año 2002-2003 empezamos a hablar de personalización de contenidos a propósito de nuestros suscriptores y usuarios print. Teníamos en esa época de infinitos recursos una empresa de inteligencia de mercado que se llamaba Datatiempo, que era un call center con 100 empleados que se dedicaba a hablar por teléfono con los suscriptores y con los lectores, para conocer eso, sus hábitos de consumo, sus intereses, y por ejemplo, qué tal poder ofrecerles unas ediciones impresas del periódico que tuvieran solamente lo que a ellos les interesaba. Al que no le gustan los deportes va sin deportes, el que no quiere política va sin política, y como ya existía la versión original del tiempo.com, la idea era pensar cómo con el sitio digital también se podía ofrecer esa personalización. Pero en esa época el criterio no era tanto masividad ni monetización adicional, sino servicio. El tema de la personalización lo que buscaba originalmente era atender los intereses y las necesidades de los usuarios. Por supuesto, la tecnología terminó con los años facilitando mucho eso, y es de lo que vamos a hablar hoy, de la experiencia de ustedes, pero hoy en día está bien mezclado con el tema del alcance, de la masividad, que tiene una relación directamente proporcional con la monetización. Para entrar en el tema, esa personalización de contenidos, Aldana, empecemos contigo. ¿Cómo la ves desde tu posición, ¿no? Es decir, ¿cómo es esa personalización que debe permitir mayor enganche de la audiencia con el contenido, que al final es lo que se propone, pero cómo hacerlo sin que el periodismo pierda ese rol tan importante que tiene de guía y de comunicación y de información de las audiencias? Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me encanta el recorrido histórico que acabas de hacer, porque tiene mucho sentido pensar la personalización hoy ya no tanto como un experimento, no tanto como qué buena idea sería servir mejor de esta manera a los lectores,
sino como el estándar del consumo digital. Y no solo digital, sino también físico. Yo el otro día fui a la peluquería y vi personalizar tu shampoo. Es algo sumamente físico. También la personalización pasa por eso. Me parece que es el contexto de consumo actual y que por eso hoy en día cuando pensamos personalización hay que pensarlo ya desde ese aspecto. En mi experiencia trabajando con medios, yo hasta hace 10 días fui la directora de experiencia de audiencias en Gannett, que es la mayor red de medios locales en Estados Unidos, pero también antes trabajando en investigación de audiencias con The Atlantic. En mi experiencia, la idea de personalización solamente tiene sentido si parte de una pregunta más profunda, que tiene que ver con cómo construimos una relación duradera y sostenida con nuestras audiencias, con la gente que necesita, por un lado, información y que consume información, ¿no? Entonces, cuando lo pensamos desde ese lado, es una herramienta que debería ser central actualmente en cualquier estrategia de audiencias de cualquier medio y que tiene que ver también con y después podemos desarrollarlo esto, pero tiene que ver con una intersección entre lo que sabemos por una tradición de ser medios masivos, pero aprender a brindar un servicio que también reconoce las particularidades de cada individuo. Y en ese sentido hay algo nuevo que podemos brindar de forma especial y que como medios nos permite entablar esa relación, esa experiencia de una forma que sea más duradera con las audiencias. En esa parte del rol pedagógico, digamos, de las audiencias, ¿cómo crees tú que se puede sustanciar ese rol pedagógico del periodismo en lo que uno podría describir o definir como un entorno sin control, ¿no? Donde está este consumo masivo, frenético, muy volátil, ¿no? Muy inmediato, donde la gente cree saber lo que quiere, pero de pronto depende más de las emociones que realmente de una estructura de pensamiento, de necesidad. ¿Cómo trabajar ese proyecto de personalización con ese rol pedagógico, pero en ese entorno tan caótico? Bien, me parece la propuesta central que yo tengo cuando hablo de personalización, que es hablar de una personalización con propósito y con criterio periodístico. Me parece que esa es la forma de mantener el valor diferencial de nuestra industria comparado con la personalización que puede ocurrir en muchísimos otros ámbitos, en streaming, en e-commerce, en plataformas de redes sociales. En mi experiencia y hablando directamente con los lectores, es muy difícil encontrar un lector que sea un fan de la personalización pura. Lo que yo escuché constantemente en todos los estudios de audiencias que he hecho para Gannett, pero también, como decía antes, en The Atlantic, es esta noción de, sí, lectores que te dicen, yo no quiero leer este tema porque a mí no me interesa, y te piensan explicar por qué no les interesa y por qué eso no es una buena experiencia, pero siempre aparece un pero en esa conversación que dice, en este pero los lectores dicen, pero tampoco me quiero quedar en una burbuja informativa. Y eso habla de una especialidad o de algo específico del periodismo que es, vienen a nuestras plataformas, vienen a nuestros medios para buscar algo más, para aprender, para enterarse de algo que no sabían y que va más allá de los intereses que sí, con personalización se pueden reforzar una y otra vez, pero que tiene que ver con la sorpresa, tiene que ver con contame algo que no sé o que no sé que quiero saber. Hacer una personalización con propósito y con criterio editorial y periodístico es recuperar ese rol que tiene el periodismo, que tiene el medio y poder brindarlo también a los lectores. Muy bien, Claudio. The Athletic es un ejemplo
espectacular de nicho de personalización, donde uno pensaría el tema es un poco más fácil porque lo que ocurre es que el usuario escoge el equipo que le gusta y asume uno quiere saber todo del equipo que le gusta, y ahí podría decir uno que, no sé si es correcto, pero el algoritmo se vuelve el editor. ¿Cómo funciona esa dinámica en tu medio? Bueno, con The Athletic es el medio deportivo con más suscriptores globalmente, que tiene 5 millones ahora mismo, y cuando tú compras una suscripción con The Athletic, lo que pasa en ese momento, como dijo Werner, es que las ligas favoritas tuyas y también los equipos favoritos al mismo tiempo, tú lo puedes elegir, y en ese momento lo que pasa es que cada vez que tú entras al portal, cada día, te va a enseñar solamente las noticias que es importante para ti. Entonces, si yo soy fanático de los Lakers, de los Yankees, de los Giants, por ejemplo, 50% de la página, los primeros 50%, me van a enseñar solamente las noticias que es importante para nosotros, para ti, como lector. Y después de ahí, lo que hace el algoritmo de The Athletic es que con todas las noticias que tú le das clic, que estás afuera de los intereses tuyos, crea como un módulo, vamos a decir, que ahí mismo te puede dar diferentes noticias que puede ser de interés tuyo, que tal vez en otro momento tú vas a ir para otra página a consumirlo, pero como lo podemos hacer en The Athletic, en ese momento lo van a hacer. También con el New York Times, por ejemplo, cuando hablamos de personalization, el New York Times, cuando tú ves el lado izquierdo del New York Times, los primeros 6 o 7 fotos, o vamos a decir módulos, son módulos que lo manejan los editores principales. Pero después de eso, cada sección del New York Times ahora mismo es personalized. Entonces, el pensamiento, vamos a decir, en el New York Times es totalmente diferente que The Athletic. The Athletic comenzó como una marca de personalization, New York Times no, pero New York Times lo que entendieron, vamos a decir, en los últimos 3 años es que no vamos a hacer el trabajo de decir que sabemos nosotros lo que el lector quiere leer, si sabemos que el algoritmo lo puede hacer mucho más mejor que nosotros. Entonces, cuando tú ves la derecha del New York Times y después de las primeras 6 o 7 módulos, ahí todo es diferente para cada persona que entra a la marca. Hemos hablado en la mañana de inteligencia artificial y toda la disrupción que esto implica en términos de visitar la web o llegar a un sitio donde hay el contenido, así lo haya escogido uno por temática, por gusto, por preferencia, y el algoritmo que ve lo que uno consulta lo vaya llevando a las distintas temas que produzca la sala de redacción. Un sitio como The Athletic, que nace así, como contenido personalizado, ¿qué retos tiene ahora o a qué retos se enfrenta con esta dinámica nueva que plantea la inteligencia artificial? Bueno, realmente lo que pasa con el mundo de deportes y cuando hablamos de Google más que nada, es que cuando tú entras para Google, y yo estaba hablando esto con un amigo antes, lo que enseñan ahora mismo son las tablas, right? En inglés se dice los standings, que es el récord de cada equipo en cada liga, por ejemplo. Entonces eso y los resultados al mismo tiempo nos ha quitado mucho o mucha audiencia en el último año. Por ejemplo, el New York Times tiene 5 marcas. Tiene Wirecutter, tiene New York Times Cooking, tiene Juegos, tiene The Athletic y tiene el Times, right? Y para la aplicación de recetas y para la aplicación de reseñas, en el último año han caído en tráfico al mismo tiempo porque esos son las secciones que son más fáciles para AI tener una presencia, vamos a decir. Pero para nosotros realmente el value offering de la marca es que tenemos un reportero en cada mercado local. Y en Estados Unidos mayormente no tienen esa presencia para cada equipo en cada lugar como tenemos nosotros. Entonces no nos afecta tanto, pero nos afecta, vamos a decir, en las secciones clásicas que tal vez un lector va a hacer un search cada día, por ejemplo. Aldana, estrategias y mecanismos técnicos, era otro de los temas que queríamos tocar. ¿Qué tienes en el menú para el tema de la personalización
y cuáles son las oportunidades y los riesgos de la personalización. Para pensar la personalización con criterio y con propósito, hay que saber hacer personalización y hay ciertos requisitos. Podemos hablar un montón, ¿no?, de la parte técnica y tecnológica de personalización. Lo voy a resumir en 3 aspectos principales. La primera va a sonar obvia, pero es conocer al usuario. No se puede personalizar o adaptar algo a una persona si no se conoce absolutamente nada de esa persona. Y esto no es solamente conseguir datos, ¿no? Por supuesto, hay que tener una gran cantidad de datos sobre los usuarios, pero también hay que saber usarlas bien. Yo puedo crear el mejor algoritmo de personalización, que si no están los datos suficientes como para implementarlo, ese algoritmo no va a hacer absolutamente nada. Y cuando hablamos de conocer a nuestro usuario, también hay que pensar en cómo vamos a conseguir esos datos, esa información, de manera tal que se pueda personalizar cada vez de la mejor manera posible. Y acá quiero hablar de 3 tipos de usuarios que tal vez los conozcan, pero si no los voy a refrescar. El primero es el usuario anónimo. No se sabe mucho de este tipo de usuario, a menos que sea el comportamiento básico que se puede ver en las métricas, en las analíticas. Y para eso uno puede adaptar, digamos, la portada, la homepage para mostrar los títulos que más le pueden interesar a cierta cohorte, a cierto segmento que hace ciertas acciones en el sitio. Pero lo mejor siempre es conocer un poco más, conocer cuáles son las necesidades, cuáles son los comportamientos, las preferencias del usuario. Un gran ejemplo que decía Claudio recién es, bueno, ¿de qué equipo son? ¿Son fans de qué equipo? ¿A cuál siguen? Eso ya es conocer tal vez un usuario registrado, pedir algún correo electrónico, poder enviarle un newsletter que tenga que ver con los intereses de esta persona. Eso es una personalización un poco más avanzada, más sofisticada. Y también, por último, tal vez si el modelo es de suscripción, ese es un tipo de usuario mucho más comprometido, que vuelve al sitio varias veces. Y en ese sentido se puede conseguir muchísimos más datos. Es muy importante entonces pensar cuál va a ser el recorrido que va a proponer el sitio, la plataforma, la app, para que el usuario pueda navegar a través de estas 3 opciones y no se quede en ser un usuario anónimo. Entonces, primer aspecto, conocer al usuario. Segundo, conocer el contenido que se va a ofrecer. Creo que hubo mención a la mañana de la idea del CMS. Hay que también tener un sistema que pueda identificar cuáles son los contenidos, un buen tipo de etiquetado, por supuesto. Ningún algoritmo puede recomendar lo que no conoce o lo que no entiende, entonces esa es otra cuestión. Y la más importante, por supuesto, me parece que es saber cuál es la intención. ¿Qué es lo que se quiere hacer para cuando se quiere personalizar algo? ¿Querés generar una mejor experiencia? ¿Querés que el usuario venga? ¿Querés que confíe? ¿Que realmente se vuelva un fan no solo del equipo, sino también de tu marca, ¿no? Tener una intención es lo que me parece que es fundamental también. Perdón. Y que ata también los otros 2 aspectos. Claudio, en el caso de The Athletic, ¿cuáles son esas oportunidades y esos riesgos? Bueno, las oportunidades para The Athletic en personalization, bueno, como dijo Aldana, realmente para nosotros lo que hacemos cada día, porque la mayoría de usuarios nuevos que recibimos cada día hacen un muro de registro, y para el Times y para The Athletic al mismo tiempo, cuando convertimos usuarios nuevos
a suscriptores, la mayoría son personas que tienen una relación con nosotros, entonces crearon un hábito, vamos a decir. Esas personas, tal vez le damos 5, 15, 25 piezas de contenido gratis al mes, boletines, diferentes cosas, para que ellos puedan consumir la marca y ahí mismo pueden hacer una decisión, vamos a decir, en un tiempo a comprar una suscripción. Pero yo diría para nosotros el personalization, la oportunidad para nosotros, no diría que hay mucha oportunidad porque ya como la mayoría de la marca es personalized, los riesgos, vamos a decir que los cambiamos porque la estrategia de contenido por mucho tiempo solamente estaba enfocado en los suscriptores. Entonces los suscriptores, lo que estaba leyendo, vamos a decir el fanático de los Lakers o el fanático de los Red Sox, pero ahora lo que realizamos nosotros con la compra del New York Times es que para crecer y para llegar al nivel de ESPN, de Yahoo, de CBS Sports, tenemos que publicar más contenido que estás afuera, vamos a decir, de la conversación de equipos cada día y de ligas cada día. Entonces, no publicamos mucho contenido. El Times cada día publica 200 contenidos diarios, nosotros 150. Y no es que vamos a subir mucho más, pero entendemos que hay unas tendencias que cada día no estamos tocando y lo tenemos que tocar para crecer mucho más. Cuando se alcanzan esos indicadores esperados de suscriptores, de crecimiento de suscriptores, ¿cuál empieza a ser la métrica del éxito? El tiempo que dedican los usuarios a las notas y cómo se relaciona eso con la monetización. Sí, mira, para cada marca, por ejemplo, para el Times y para The Athletic, es un cambio enorme cuando una persona que es un suscriptor solamente entra un día a la semana. Cuando una persona entra solamente un día a la semana, la mayoría de ellos hacen churn. Lo que significa churn es que esa persona cancela su suscripción en esa semana o ese mes. Cuando tú llegas a 2 veces o a 3 veces a la semana a consumir contenido o entrar por la aplicación, ahí mismo tú tienes una relación con nosotros que pensamos que te vas a quedar con la marca como suscriptor. Entonces la mayoría del tiempo para nosotros es 2 días de consumen, 3 días de consumen y ahí mismo pensamos que te va a quedar como suscriptor. Pero como dije antes, la mayoría del tiempo para muchos medios cuando convierten un usuario anónimo, vamos a decir, la mayoría del tiempo es one and done. Lo que significa es one and done es que entran y cancelan el próximo día o de una vez. Y para nosotros, casi 70%, 80% de los suscriptores que conseguimos cada mes son suscriptores que tienen una relación con nosotros de más de 10 días para las 2 marcas. Entonces, lo más importante para nosotros no es prender el muro de pago el primer día o en el primer artículo, pero realmente en el 5º día o 10, cuando ya tienen acceso y pueden hacer una decisión sobre si la marca tiene valor para comprar una suscripción. Aldana, cuando los medios no son de nicho o no son tan específicos, digamos, en el interés del usuario, ¿cómo, y sobre todo cuando alcanzas esos niveles de suscripción y lo que no quieres es ese churn del que hablaba Claudio, cómo los llevas, cómo haces esa tarea de sugerirles ampliar su campo de interés? Esto depende, vuelvo a la idea de tener una intención, de tener una visión y de tener claro qué querés hacer. En algunos casos no tiene sentido para la visión o para el objetivo del medio ampliar eso. Tal vez la idea sea profundizar. Como en los de nicho. Exactamente. En otros casos también depende de cuáles son las oportunidades que se ven. En algunos casos hay medios que empiezan a ver algún interés en algún tema que cubrieron de forma muy pequeña, pero ven que hay gran interés, gran atención. Bueno, tal vez eso sea válido para expandir, ¿no? Me parece que desde un punto de vista de producto, cuando aparecen esas oportunidades, es muy importante
probar a ver qué pasa, con objetivos claros, qué es lo que estás probando. Si querés expandirte a otro tema, bueno, ¿cómo vas a medir si eso está funcionando realmente para tu medio o no? Y luego tomar decisiones en base a eso. Si se ve que la prueba fue efectiva, que los resultados fueron los esperados, bueno, ¿qué más se necesita? Desde mi punto de vista, hablar con las audiencias, tener señales de las audiencias. No es necesario siempre ir y preguntarles, bueno, ¿qué es lo que te interesa de este tema? ¿Por qué venís a nuestro sitio? Porque siempre es importante conocer ese tipo de motivación, pero hay otro tipo de señales que pueden venir desde las analíticas, ¿no? Pero tener ese tipo de señales siempre es útil para poder evaluar ese tipo de oportunidades y ver dónde está la oportunidad de crecimiento, ¿no? O la oportunidad para mantener y retener a esas audiencias que llegaron tal vez por una búsqueda, que llegaron porque alguien lo recomendó en redes sociales, pero ¿qué más pueden ver en el sitio que los hacen quedarse, que los hace construir esa confianza, que los hace construir esa relación? Por eso vuelvo a la pregunta principal, que para mí es la más profunda, que tiene que ver con personalización, pero con una estrategia de audiencias en general, que es cómo construimos esa relación. ¿Existen estudios o tienen ustedes información de números sobre la relación que hay entre sitios de contenido personalizado exitosos y monetización con pauta? O sea, ¿vende más pauta? ¿Es más exitoso en publicidad un sitio de contenido personalizado o no? Depende de cómo lo veas. Todos los datos que hay en la industria hablan de que la personalización es beneficiosa para el engagement, que va a hacer que la gente vuelva o disfrute de la experiencia. Vender pauta me parece que es una cosa, la idea de vender o de la parte de sales me parece que está separada, pero que cualquier tipo de engagement ayuda a los equipos de ventas, a los equipos comerciales a decirle a los anunciantes, mirá el nivel de participación que hay en mi medio. Me parece que ayuda de una forma indirecta, porque sí los datos que hay apoyan esa idea de que el engagement es mejor o más certero en cierto punto con lo que tiene que ver cuando se utiliza personalización, pero después los resultados en venta me parece que son más indirectos. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Para The Athletic, por ejemplo, en Estados Unidos usamos Comscore, yo pienso en Latinoamérica también lo usan, y para nosotros como marca de deportes no tenemos el mismo alcance que tiene ESPN, que tiene Yahoo, CBS y esas marcas que tienen 20, 30, 40, 50 años haciendo noticias de deportes, pero para nosotros en lo que le ganamos a esas marcas es en tiempo que pasa el lector con nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros para The Athletic promedio es 3 minutos para un lector, sí, 3 minutos, y para la mayoría de las marcas, número 2, para ESPN es 1 minuto y medio. Entonces es un gap enorme cuando hablamos de personalization y contenido en ese sentido. Y también yo diría que lo importante no es solamente lo que estás pasando con el contenido y en el portal, pero también con los boletines, right? Con los newsletters. Entonces tenemos muchos newsletters que son custom, que para cada deporte, pero no son newsletters que solamente son enlaces, right? Son newsletters que tienen voz, que tienen opinión, que es una persona que lo estás escribiendo cada día. Y también para publicidad, como hay muchas marcas que no tienen esa presencia, vamos a decir, en diferentes deportes o diferentes tipos de noticias, los advertisers no buscan mucho más porque es una experiencia que ellos saben que el lector va a pasar mucho tiempo con el newsletter o en la página y el portal. Cuando se habla de personalización hay un tema que no podemos dejar pasar la oportunidad para mencionar, que es el de las audiencias jóvenes. Porque cuando se habla de audiencias jóvenes, casi que por definición se habla de la necesidad de personalizar, y es un poco la conversación que está siempre sobre la mesa.
los jóvenes parecieran no estar interesados en ninguno de estos lenguajes, ni en ninguno de estos productos tradicionales, en ninguna de estas formas tradicionales. La disrupción en la cultura juvenil, que es una cultura de la desatención además y de la dispersión, o en otros casos de una focalización en unos intereses parece un poco más sociales, ¿no? Y de generación de comunidades, etcétera, plantea un reto donde casi que todas estas cosas de las que estamos hablando hay que ponerlas de lado y hablar específicamente de medios, contenidos, personalización, engagement, etcétera, para jóvenes. En las generaciones anteriores, los jóvenes eran, y los niños, eran relativamente irrelevantes porque no gastaban. Por eso había que fijarse en los padres. A los padres era la audiencia objetivo para hablarles de cosas que podrían generar consumo por parte de los padres para los hijos. Hoy en día los jóvenes tampoco consumen e incluso los jóvenes de ahora empiezan a gastar cuando empiezan a ganar, que incluso es a veces más tarde que en las generaciones anteriores. Ahora se demoran un poco más en salir al mercado laboral y en el mercado del consumo. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando con los jóvenes? ¿Estamos sobrevalorando a los jóvenes? ¿Le estamos dando más importancia de la que realmente tienen? Cuando se habla de la necesidad de enfocarse tanto en cómo crear formas de comunicarse con los jóvenes, ¿eso realmente vale la pena desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico? Yo en lo personal la reflexión que he hecho es que si en mi generación se hubiera preguntado si uno a los 15 años o a los 18 años leía la prensa o estaba interesado en las noticias y era muy activo en ese tipo de consultas, la respuesta era que no. Y pasaba como por arte de magia en algún momento que terminabas la universidad, empezabas a trabajar y empezabas a parecerte a tus padres, ¿no? Y de pronto estabas leyendo un periódico y de pronto estabas viendo un noticiero y simplemente enganchabas con un mundo donde eras una sucesión de las generaciones anteriores. Las generaciones nuevas seguramente tendrán algunos intereses, seguramente en algunas cosas les vendrán después, pero lo que es innegable es desde que son así de grandes, los contenidos les llegan solos. Reciben un bombardeo de contenidos de múltiples fuentes de manera permanente. Y son contenidos que están influenciando mucho en su educación y en su formación, cosa que no ocurría antes porque la educación era más la del aula de clase, la de la familia, pero no había esa exposición a esa cantidad de contenidos. Lo que le haría a uno pensar que esa nueva generación, que es distinta y que consume distinto, es el resultante de una educación que va mucho más allá de su casa. Entonces, de pronto no los estamos sobrevalorando, sino que son la redefinición del mundo, y cuando crezcan no van a empatar con una sucesión de unas generaciones anteriores, sino que son una generación completamente nueva que las generaciones anteriores tal vez no estamos entendiendo. Y por generaciones anteriores me refiero a gente que les lleva 5, 10 años, 15 años. Por eso se habla hoy en día de coaching inverso, ¿no? Las generaciones mayores tienen que preguntarle a las menores cómo son las cosas, que es una forma de volver a llegar al tema de personalización. Perdón la digresión un poco larga. ¿Qué pasa con las audiencias jóvenes? ¿Cómo ven ustedes el fenómeno de las audiencias jóvenes, su cultura, sus lenguajes, de cara a ese reto de cómo personalizar, y no solo el contenido, sino los formatos y la cultura para hablarles y para proyectarlos hacia el futuro como unos audiencias, como unos suscriptores, como unos clientes de lo que estamos haciendo y lo que estamos preparando hoy para el futuro? Bueno, para nosotros, para Times primeramente, yo pienso, Times es una marca que mayormente, aunque son el líder y el referente, vamos a decir, llegan tarde a cosas cuando hablamos de redes, right? Y llegaron a Instagram tarde, llegaron a TikTok tarde, y tienen una presencia que es muy New York Times, vamos a decir, en TikTok, que ha conectado con audiencias, pero realmente no con personas jóvenes, vamos a decir. Para The Athletic, aunque que es deportes, la mayoría de los reporteros de nosotros son un poco aburridos, vamos a decir, porque es más como análisis y cosas más X's and O's, como se dice en inglés. Entonces, no tienen esa presencia, vamos a decir, para estar en la cámara, en televisión y cosas así. Pero lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo es que realmente, en inglés se dice, we need to meet them where they're at, right? Y lo que significa eso es que si ellos están en TikTok, yo no me puedo apurar mucho por una suscripción o si vienen para la página. Realmente vamos a tener una presencia ahí que sea una presencia de The Athletic, pero también en un tono y una voz que es más joven, vamos a decir.
Entonces lo que creamos hace como 2 semanas es un programa de creators, y lo que significa un programa de creators es que ahora estamos buscando diferentes niveles de influencers. Entonces hay los influencers que tienen más de 1 millón de seguidores, hay los que tienen 250,000, hay los que tienen 20,000, right? Y para cada persona son diferentes precios para hacer un collaboration. Lo que estamos haciendo nosotros, por, vamos a decir, el costo de eso, es buscar los que tienen 20, 50,000 y que tienen una audiencia más fiel, que no tienen como una audiencia muy grande y que son specialists en cosas específicas. Vamos a decir, análisis de pelota, análisis de fútbol. Y ahí lo que hacemos es collaborations en Instagram y en TikTok. Y lo que hemos visto es el crecimiento de la marca. Porque en Estados Unidos lo más importante para los advertisers, cuando hablamos de cuentas de redes, es los seguidores que tú tienes, right? Y no tenemos los números de seguidores que tienen ESPN y diferentes marcas, pero si podemos enseñar esa conexión con los influencers y ese crecimiento al mismo tiempo, para nosotros pensamos que nos va a ayudar mucho. Pero en tema de contenido no tenemos como una estrategia que, vamos a escribir esto para gente joven o cosas así. Realmente vamos a hacer el contenido que es importante para nosotros, que es de calidad, y no que no puede ser de calidad para audiencias jóvenes, pero pensamos que es mejor tener esa estrategia más en las redes que tenerla en el portal, vamos a decir. O sea, en el caso de Athletic la respuesta es fortalecer la marca, sí, y esperar que los jóvenes lleguen. Que lleguen, cuando llegue porque su momento. también en Estados Unidos hay esa, vamos a decir, esa cultura de pagar por noticias. Entonces el pensamiento de nosotros es, si tú tienes 21, 22, 23 años, tal vez ahora mismo tú no quieres pagar por noticias, pero en 3 o 4 años, cuando ya tiene un reconocimiento con The Athletic, tal vez en ese momento lo quiere hacer, y también siendo parte del New York Times nos ayuda muchísimo. Ya que hablábamos de informes, de estudios, hace un ratito, hay un informe que creo que es mi favorito de los últimos años, que es el Next Gen News de Northwestern con FT Strategies. Lo que dice este reporte, este estudio, es que los jóvenes consumen información, y un montón de información, están inundados de información y ellos lo saben, y que lo primero que hacen es filtrar esa información, ¿no? Les llega a través de grupos de WhatsApp, de chat, de mensaje de texto, a través de las notificaciones, lo ven en redes sociales. Esas son las formas de conexión que tienen con la información, pero lo primero que hacen es filtrar, tratar de saber qué es verdad, qué no es verdad, qué es lo que vale la pena prestar atención, qué es lo que no vale la pena. Y lo usan después para distintas cosas, para socializar con otros, para hablar del tema, para tratar de darle sentido al mundo que los rodea. Me parece que algo que muestra ese informe es que no están buscando cero periodismo o nada de periodismo. Lo que buscan es una mejor forma de acceder a esa información, ¿no? Otro tipo de periodismo, en cierto punto. Y una cosa que a mí me parece muy interesante del enfoque de ese informe es que se centra en estos modos de consumo de jóvenes de entre 18 y 24 años, porque esos van a ser, postula el informe, los modos de consumo de información del futuro. Hoy también lo veíamos a la mañana con el caso de Vanguardia de México, esta idea de apostar por el lector del futuro. Cuando yo estaba en The Atlantic y tuve la oportunidad de hablar con un montón de lectores, una de las primeras preguntas que yo hacía era, bueno, contame sobre tu relación con el periodismo, ¿no? Casi como una psicóloga de los medios. Y pude identificar que había 3 formas de generar esta relación con los medios. La primera, cuando son chicos en la infancia, porque ven a los padres consumir una marca en particular, un diario en particular, un canal de noticias en particular. La segunda es durante la universidad,
porque hay algún profesor que se los recomienda si querés noticias sobre mercados o negocios, te recomiendan un medio. Y la tercera es cuando pasa algo enorme que uno no puede evitar ir a buscar una noticia, ¿no? Que es lo que está pasando, como sucedió, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Apostar, vuelvo a la parte de la universidad, apostar a ese segmento es fundamental para el futuro. Es una inversión. Estás generando una relación para cuando tengan que pagar una suscripción o cuando tengan que ir a un medio y consumirlo regularmente, ya sepan a qué marca van a ir y en cuál van a confiar. Muy bien, muchas gracias. Creo que tu conclusión se parece a la de Claudio en el sentido de hay que fortalecer la marca, hay que hacer de la marca algo inteligente para que aborde distintas generaciones con lo que es atractivo para esas generaciones, pero lo de fondo es lo que hemos hablado desde el comienzo, es la pedagogía para formar una audiencia que hacia adelante se pueda llevar a donde debería estar por su propia conveniencia. Andrés, estamos creo que con algunos minutos para las audiencias, para el público. Next Gen News. Como generación, Gen. Generación Next Gen. FT y Northwestern, la universidad. Hola Claudio, hola Aldana, gracias por su presentación. Me quedé un poquito con el tema del churn, de las cancelaciones, de suscripciones, y quería preguntar específicamente en The Athletic, ¿cuáles son, o si nos puedes dar unos insights entre la diferencia de un usuario que paga en el mismo precio, pero un usuario que no personaliza su feed y un usuario que sí personaliza su feed en un precio de tarifa de oferta y después en el precio más estimado, o el precio en el que ustedes quisieran que el usuario esté? ¿Cuál es la diferencia en el churn entre un usuario que sí personalizó su feed y un usuario que no lo Sí, bueno, con la mayoría de personas que no hacen, que no siguen una liga o no siguen vamos a decir, un equipo, la mayoría son registered users. Entonces, lo que pasa en ese momento es que no podemos como entender tanto de esa persona porque ellos tienen un consumo totalmente diferente porque están dándole click a diferentes cosas, right? La mayoría del tiempo sí, ellos se ponen a hacer una suscripción, pero toma mucho más tiempo. Para las personas que son suscriptores y que tienen ligas y equipos, la mayoría que se quedan como suscriptores cada año son las personas que compran una suscripción de un año, por ejemplo, right? Y después hay diferentes tipos de suscripciones. Hay unas que son de 6 meses, hay unas de 3 meses, unas de 4 semanas. Y la mayoría, yo diría, cuando tú vas más para abajo, tú ves un poquito más de churn. Pero el differentiator en todo eso es los días de consumen, right? Y para nosotros lo más importante, fuentes, son push notifications, porque cada día le podemos mandar una notificación a un lector. También los newsletters al mismo tiempo son una parte de retention. Y también el consumen de artículos cada semana. Entonces, no solamente vamos a decir si tú entras 2 o 3 o 4 días a la semana, pero también vamos a decir si tú consumen 5 o 4 artículos en un día, también eso es diferente que una persona que solamente entra un día y solamente consumen una pieza de contenido. Esas personas algunas veces se quedan mucho más en esa situación. Entonces, hay diferencias, pero realmente, como cada marca, yo diría, es similar cuando hablamos de churn y las personas que no hacen churn. Sí, ¿me permiten? Yeah, sure. Sí. Gracias. Sí. Un follow-up. ¿Tienen forma de, o más bien, hacen también... Hola. Perdón. ¿Hay forma de que nos puedas compartir también insights sobre su audiencia en Latinoamérica, México? Si es que la tienen, cómo se comporta la suscripción,
cómo se comportan a la hora de personalizar cualquier cosa que nos pase. Sí, no, realmente no tenemos como una audiencia, no dice que tenemos suscriptores en Latinoamérica, en el Caribe, mayormente los suscriptores están en Reino Unido y Estados Unidos, porque tenemos el Premier League y tenemos las ligas de Estados Unidos. El año pasado contratamos, vamos a decir, 6 reporteros y editores para la liga, pero solamente haciendo cobertura para Barcelona y para Real Madrid, right? Pero la diferencia, yo diría, es que con fútbol el punto de crecimiento para nosotros está en Estados Unidos. Entonces, cuando las personas que escriben en inglés para los equipos de Barcelona y Madrid y también para los equipos en el Premier League como Chelsea y Arsenal, están comenzando a escribir para una audiencia americana en vez de una audiencia British o español, vamos a decir, right? Entonces, para nosotros, para seguir creciendo en temas de fútbol con suscriptores, lo tenemos que hacer de un punto, vamos a decir, americano. Pero en los próximos meses, en como 2 o 3 meses, vamos a comenzar a hacer contenido en español. Entonces, vamos a traducir la mayoría del contenido que tenemos en fútbol para la liga, pero también para el Premier League, que no pensamos que hay como una presencia fuerte para el Premier League en español, pero hay mucha gente que lo siguen. Entonces eso es el próximo paso para nosotros cuando hablamos de llegar a Latinoamérica, pero realmente no pensamos mucho en suscriptores, pensamos más en alcance ahora mismo. Gracias. Vale. Yo soy Rosa Jiménez, vengo de Disruptores. Os quería preguntar 2 cosas relacionadas con la personalización desde 2 ángulos diferentes. Pensando en un medio un poco más generalista, ¿dónde está el límite con, sobre todo, la portada? De la tentación un poco editorializante, ¿cuál es el trade-off, ¿no? De qué equilibrio puedes hacer? Porque lo importante es un poco esta mi visión del mundo. ¿Cuánto lo puedes sacrificar a cambio de atraer a cierto lector? Ya se hace un poco por geolocalización, pensando un poco en la temática o el interés, el conocer mejor al usuario y cuánto te hace perder tu esencia. Y pensando en un medio un poco más de nicho, sí que muchas veces me cuestiono dónde está el límite o el balance entre descubrir algo, presentarle algo nuevo e incomodarlo. O sea, pensando en extrapolar un poco en el algoritmo de Spotify, que te conoce muy bien, sabe lo que te gusta y de vez en cuando te lanza algo nuevo. Entonces, no sé si alguien es del Madrid le puedes meter una noticia al Barça que le incomode pero le engancha, o si estás viendo a lo mejor un deporte que está siendo trending y esa persona no sabe nada de ese deporte, pero puede ser una manera de engancharle. Entonces, ¿cómo equilibráis o valoráis eso para cambiar un poco el menú personalizando pero sin sacrificar la esencia? Gracias. Voy a responder la primera sobre los desafíos y la tensión, por supuesto, que hay para los medios, sobre todo más generalistas. La personalización, y vuelvo a lo que decía antes después de hablar con usuarios, encontrar al usuario que solamente quiere personalización es medio como encontrar un unicornio, no existe tanto, porque vienen a los medios para buscar algo más que eso. Sí es una herramienta muy valiosa cuando está en coordinación con los otros 2 enfoques que ya sabemos, que conocemos un montón, que son la curación, en el cual la redacción, según su criterio, elige cuáles van a ser los contenidos que se muestran, y la customización, que es más esa personalización activa en la que el usuario dice: yo quiero seguir esto en particular, me interesa este tema. Ser un medio y cumplir ese rol es también contribuir a cuál es la visión del mundo compartida, es registrar qué es lo que está pasando. Uno de los riesgos de una personalización mal entendida o mal hecha es la fragmentación extrema de la experiencia, en la cual yo veo un diario, él ve un diario distinto, vos ves un diario distinto. Eso es personalización mal hecha o una experiencia ordenada tal vez para el usuario, pero vacía en definitiva. Me parece que simplemente hacerse esa pregunta de cómo hacemos para resolver esta tensión ya es un paso enorme en cómo se responde.
¿Cuál es la forma realmente de encontrarlo? Me parece que tiene que ver con, bueno, cada medio, qué es lo que funciona y hasta dónde está dispuesto a probar y a implementar personalización. Sí, y la mayoría del tiempo con personalization lo que hacemos nosotros es que cuando tenemos algo nuevo, entonces hace como una semana que tenemos video en The Athletic ahora, right? Y también hacemos cambios de módulos cada, vamos a decir, 14 días. Lo que hacemos nosotros es que lo hacemos con un porcentaje de la audiencia. Entonces decimos, bueno, 15% de la audiencia va a ver este módulo nuevo o estos highlights y vamos a ver cómo la reacción es de esas personas. Y de ahí, si es una reacción buena, subimos a 30% y seguimos ahí por un tiempo. No lo hacemos de 15 a 100%, pero entendemos lo que nos está diciendo el lector y el feedback, el loop de ello, y ahí mismo hacemos la decisión. Pero siempre comenzamos, vamos a decir, con un porcentaje bajo. Aldana, Claudio, muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias. ¿Puedo sumar una pregunta yo? 4 en punto. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Ya que estoy acá, aprovecho. Y de paso les cuento que anda circulando por varios chats el informe que mencionaste. Así que el que lo quiera, que lo tenemos por ahí para compartirlo. No, simplemente preguntarles por el uso de boletines o newsletters como parte de esta estrategia de personalización, si pueden contar algo y en particular cómo lo usa The Athletic. Sí, con The Athletic, por ejemplo, tenemos, The New York Times tiene The Morning, que es el newsletter principal, right, de noticias, vamos a decir, en Estados Unidos, right? Y nosotros tenemos algo que se llama The Post, right? Y The Post es un newsletter que cada día, la mayoría de ese newsletter es texto y los enlaces son muy mini. Entonces no es como un newsletter que queremos que le dé click, pero también al mismo tiempo sí. Tenemos 5 millones de personas que reciben el Post cada día y un open rate de 60%. Entonces es alto, pero 90% de los lectores del Post nunca dan un click a el contenido. Entonces lo que hemos hecho hace como un mes o 2 meses es que tenemos una señal que dice free to read. Right? La mayoría de lectores de esa marca de newsletter saben que The Athletic es un muro de pago, no quieren pagar, pero les gustan el newsletter. Entonces lo que tenemos que hacer es compartir enlaces por gratis cada día para ver si podemos construir una relación con ellos. Después de eso también con publicidad, lo que hacemos es que cada liga tiene un reportero que para la NBA, pelota, NFL, hace un newsletter cada día en su voz y la mayoría de advertisers en Estados Unidos son fanáticos de los boletines y se hacen como advertisers de The Post, de Baseball Newsletter, cosas así. Entonces, los newsletters para las dos marcas son muy importantes para retention y alguna vez es mejor tener una relación con un lector que nunca viene para tu página, pero lee tu newsletter porque en algún momento tal vez van a cambiar de mente. Yo solamente voy a agregar que los newsletters son hoy una de las principales vías de contacto directo con las audiencias ante un panorama en el que la distribución del contenido está manejada sobre todo por algoritmos en otras plataformas y que todos estamos pensando en newsletters, por supuesto. Eso genera una experiencia en la bandeja de entrada cada vez más sobrecargada de información. Si el newsletter que yo le envío a un lector se siente personalizado, especial, los módulos que tiene están pensados solamente para esa persona, hay mucha mayor probabilidad de que lo abra y de que lo consuma y que todo lo que tiene que ver tal vez con anunciantes del newsletter o tráfico que venga del newsletter, tal vez también sea más probable. Entonces, personalización también presenta un montón de oportunidades para ese caso. Usted cierra. Muy bien, ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aldana.